Fernando, estoy especialmente preocupada por una información que no ha salido mucho en los medios de comunicación, y es el hecho de que The Economist ha dicho que España ya ha dejado de ser una democracia plena, se ha convertido en una democracia defectuosa. Esto es un tema trágico que parece que no está preocupando mucho a nuestra sociedad. Bueno, era algo que se veía venir. España había conseguido, por fin, después de muchos años, conseguir entrar en el Economist. Para que los espectadores lo sepan, por si no lo saben, hace todos los años un índice de democracias, de las mejores democracias del mundo. La primera categoría es democracia plena, full democracy, y entrar ahí es realmente complicado. Solo entran países privilegiados: Suecia, Dinamarca, Alemania, rara vez entra Estados Unidos, es curioso, y España había conseguido entrar ahí. Bien, hemos estado unos años y hemos salido, lo cual, a poco que uno siga la actualidad española, tampoco le extraña, ¿no? La devastación institucional que se está perpetrando de aproximadamente 4 o 5 años a esta parte, pues como primera consecuencia ha tenido esto. A estos datos me gustaría añadir que los siguientes pasos serían pasar a un sistema híbrido, y el último escalón sería ya un régimen autoritario. En el primer año de este gobierno bajamos 6 puntos en ese mismo ranking, y en solo una legislatura hemos bajado un escalón. No solo es este el dato preocupante, quiero destacar también que el Consejo de Transparencia ha hecho 200 amonestaciones al presidente del gobierno por no seguir sus requerimientos, por no aportar la información que les ha pedido. Como comparación, el gobierno anterior tuvo 2, nada más, 2 sanciones. Bueno, este gobierno es especialmente opaco, es probablemente el más opaco desde 1977. Tratan de que todo pase desapercibido porque su posición parlamentaria es muy delicada, muy precaria. Pedro Sánchez se empeñó en gobernar en el año 2019 con solo 120 escaños propios, y eso tenía consecuencias. Tiene que pactarlo todo, pactarlo además con fuerzas parlamentarias no muy recomendables, como puede ser Bildu, por ejemplo, los independentistas catalanes, y eso obliga a que actúe la mayor parte de las veces en secreto. Y cuando no lo hace en secreto, lo hace por decreto. Y cuando no es por decreto, lo hace por sorpresa. Es decir, unas prácticas a las que no estábamos acostumbrados. Quizá porque ningún otro gobierno se había encontrado con tanta debilidad parlamentaria, por un lado, que necesita no un socio, varios socios para sacar cualquier ley orgánica, y por otro, porque los socios que ha escogido son probablemente los peores del hemiciclo. Y eso, claro, tiene que andar tapándolo de cara a la opinión pública. Se está hablando mucho de la falta de independencia del Poder Judicial, pero creo que se está olvidando que hay 3 poderes en el Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Parece que ya hemos asimilado que el Legislativo y el Ejecutivo es un solo poder, cuando esto realmente no es así. Habrá que trabajar en comunicación. Bueno, lo nuestro es una monarquía parlamentaria, no muy distinta a la británica o a la holandesa o a la belga, ¿no? Es decir, el jefe del Estado es el rey, que carece de poderes efectivos y juega un papel de moderador. Es, bueno, que tiene el rey Carlos de Inglaterra, sin irnos muy lejos. No tiene un papel político, digamos, a pesar de que él tiene le reserva a la Constitución una serie de prerrogativas de tipo protocolario, como firmar las leyes, pero él no entra. Luego el poder ejecutivo está en el Parlamento, en tanto en cuanto nace ahí. Los españoles votamos cada 4 años para elegir diputados, y esos diputados eligen a un presidente del gobierno, un primer ministro, que en España se llama presidente del gobierno desde tiempos de Franco. Es parte de un título que les ha gustado mucho y no lo han quitado. A ese no le aplican lo de la memoria histórica. Antes se llamaba presidente del Consejo de Ministros. Bueno, pues a este presidente del Consejo de Ministros lo elige el Parlamento, de tal manera que viene unido ya por el propio sistema, por la propia monarquía parlamentaria que tenemos. Bueno, si tuviéramos una república parlamentaria como en Alemania, pues sería lo mismo. Así que ya de entrada ahí, digamos que hay una colusión un tanto extraña, y es que el Ejecutivo nace del Legislativo. Nace de manera, nosotros no votamos directamente. Cuando se habla del presidente de España, España no tiene presidente, tiene rey, pero el presidente del gobierno no lo hemos elegido directamente. Pero claro, los presidentes del gobierno tienden a pensar que el poder se lo deben directamente a los españoles. Así que cuando tienen mayoría absoluta, pasan el rodillo. Ha habido varias mayorías absolutas, y cuando no la tienen necesitan estar pactando. ¿Qué es lo que le pasa a este hombre? Normalmente un gobierno que no tuviese mayoría absoluta tenía muchos más escaños, era poco lo que tenía que conceder, pero es que insisto, 120 escaños, nadie se había atrevido a gobernar con tan poco. Más luego, los socios con los que llegó bueno, que está llegando a acuerdo, su socio de gobierno, que está desde diciembre de 2019,
El gobierno se formó en enero de 2020 y luego los de ocasión, para aprobar presupuestos y todo tipo de leyes. Bien, no estamos hablando tampoco de fuerzas parlamentarias normales. Podemos, por ejemplo, es un partido comunista. Sus miembros provienen de ese entorno. Bien, tenemos, y podemos decirlo además sin miedo, a la extrema izquierda en el gobierno, y a independentistas que hace no muchos años estaban dando un golpe de Estado en Cataluña. Bien, son estos los que están apoyando a Pedro Sánchez. A partir de ahí ya cualquier cosa era posible, hasta que saltasen las propias costuras del sistema, que en definitiva es lo que está pasando. Por suerte todavía está aguantando lo principal, es decir, no caeremos todavía a lo de democracia híbrida, ni mucho menos a Estado totalitario mientras se mantenga la Constitución, pero el daño que se está haciendo es obvio y es visible para cualquiera. Tú conoces bien el Círculo de Empresarios, institución a la que estoy representando en estos momentos. Sabes que es un centro de pensamiento y que está muy preocupado por transmitir a la sociedad civil unos valores de democracia liberal y de economía de mercado. Lógicamente, esta preocupación que todos tenemos por esta pérdida de calidad democrática, por esta pérdida de libertad individual, de alguna manera, que estamos siendo un poco dirigidos, tiene una repercusión inmediata e importantísima en la economía, y no solo en la nacional, porque estos datos de los que estamos hablando están en el escaparate del mundo, en el escaparate de Europa. Bueno, es que España no es un país de medio pelo, que a veces, no sé, lo tendemos a pensar porque nos gusta mucho apuñalarnos a nosotros mismos. El Reino de España debe de ser la 13ª o 14ª economía del mundo por PIB, es la zona euro desde que se montó, pues es uno de los principales países, es la Alemania, Francia, Italia y España, la 4ª economía de la zona euro. De Europa sería la 5ª economía. Cualquier cosa que pase aquí se tiene en cuenta en el resto del mundo. Estamos hablando de un país que tiene un PIB parecido al de Rusia, ¿no? Así que estos experimentos que los hacemos aquí como si fuera nuestra cajita de arena, nadie se va a enterar, al final se enteran. El país tiene empresas grandes, está perfectamente conectado con el mundo, 80 millones de turistas todos los años, Madrid-Barajas es un aeropuerto fundamental, la Bolsa de Madrid no está mal, vamos, que no somos un país aislado, lo que pasa aquí cuenta. Por más que muchas veces los políticos vivan en su propia burbuja, en la carrera de San Jerónimo, y no se den cuenta hasta qué punto una sola decisión tiene consecuencias reales y tangibles en la economía de las personas, de la gente sobre la que están gobernando. Una sola decisión, por tonta que sea, el follón de los jueces, por ejemplo, que traemos, bueno, esto ante un inversor que quiera extranjero, que quiera meter en España, qué sé yo, 100 o 200 millones de euros, porque hay que hacer una pequeña inversión, estamos hablando, pues quizás se lo piensa. Hasta que no se aclare el asunto yo no voy a meter un solo euro allí, ¿no? La idea, los países compiten entre ellos en nuestro mundo y bueno, es normal que cuando tú vayas a invertir en un lado quieras ver el retorno de esa inversión. Por supuesto, en el momento en que tengas la más mínima duda de que te van a quitar lo que has invertido, ni siquiera inviertes. En España la inversión extranjera no hace más que caer. Y eso es otra cosa que también sabemos. Se salvan algunas ciudades como Madrid, pero el resto ha dejado de ser ese imán para las empresas extranjeras que venían, que querían invertir aquí, que querían crear empleo. Pues porque no tienen confianza y el dinero es muy miedoso. Bueno, nosotros con nuestro dinero somos muy miedosos también, no gastamos nada que consideremos que puede llegar a ser una quimera, ¿no? Pues el país lo están terminando de convertir en una quimera desde ese punto de vista. Si recuerdas el ambiente que había, por ejemplo, hace 20 años, y el espíritu del año 2000, en torno al año 2000, era de puro optimismo. Las empresas españolas salían, las extranjeras venían, había una genuina ilusión por el futuro. Bien, eso no se percibe ahora. En absoluto todo es pesimismo. Bueno, tenemos muchas razones para que esto sea así. Yo creo que es un momento importante para que la sociedad, los ciudadanos, tomemos conciencia. Desde luego, desde el Círculo de Empresarios estamos trabajando mucho y duro con una actividad intelectual de creación de argumentos y de análisis de los temas que más están importando para poder dar respuesta a los problemas que está planteando algunas decisiones de este gobierno. Nos importa mucho el tema de la sociedad civil, nos importa mucho el tema de los contrapesos institucionales para garantizar que verdaderamente la democracia siga siendo fuerte, y desde este punto de vista espero y deseo que la crisis del Poder Judicial se resuelva de alguna manera
y que los presidentes de las Cortes, voy a hacer aquí un pequeño comentario, porque está relacionado con el Poder Judicial. Son las Cortes Generales los que deben elegir a 8 miembros del Consejo General del Poder Judicial, 4 el Congreso y 4 el Senado. Son los presidentes de las cámaras los que están obligados a promover ese pacto entre los grupos parlamentarios, no los partidos políticos. En ningún caso los partidos políticos, la Constitución no dice eso, ¿eh? Son las cámaras y no está este tema en el debate. Pero la justicia ya fue violentada en los años 80, esto viene de lejos, desde entonces lo arrastramos. Yo llevo oyendo hablar de los problemas en la justicia española pues desde que estudiaba la carrera, ya por los años 90, ¿no? Y que no era una justicia en ese aspecto el Consejo General del Poder Judicial genuinamente independiente. Esto no quita para que los jueces en el ejercicio de su trabajo sí que lo sean. En España tenemos una carrera judicial muy bien formada, profesionales de primera categoría, es decir, que tenemos confianza en la justicia. Yo la tengo, yo sé que si tengo un pleito, sé que se va quizá un poquito lento, pero que sé que sé que se va a hacer justicia. Pero lo que es el gobierno de ese poder, el gobierno de los jueces, ojo, el Consejo General del Poder Judicial no es poder judicial, como el Tribunal Constitucional no es una instancia judicial. Bien, eso empezó en los años 80 porque cuando hicieron la ley orgánica, la Constitución lo deja más o menos esbozado, y cuando hicieron la ley orgánica ya en los 80 gobernando Felipe González, es muy tentador para el político pensar que el gobierno de los jueces puede estar también en tu mano. De ahí que todos los gobiernos que se han ido sucediendo desde entonces, desde 1985, es que han pasado casi 40 años, bueno, pues han perseverado en esto. Solo se quejan cuando están en la oposición. Ahora, por ejemplo, Núñez Feijóo dice, no, que vamos a tenerlo, que se elijan ellos mismos, ya veremos cuando estés en el poder. Y puedas tú colocar a tus... o seleccionar, no diré sus jueces, pero sí seleccionar, quitar y poner, colocar a tu presidente, etc. El problema vino, el huevo lo puso Felipe González en el 85 y nadie quiere retirar ese huevo y devolver al Consejo General del Poder Judicial su autonomía. Y su autonomía solo se consigue si ese consejo lo eligen los propios jueces, es un poder autónomo. Te dicen, no, pero entonces no es democrático. Bueno, hay un montón de cosas que son autónomas. No elegimos a los presidentes de las agencias reguladoras, o hay elecciones para elegir al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Hay un montón de poderes de poderes en el Estado que no son elegibles. Tampoco elegimos a los propios jueces, no elegimos a los comisarios de policía, de gente que tiene poder efectivo. A los comisarios de policía se les elige en función de su capacidad y su mérito, no de si gustan más o gustan menos a los vecinos. Pues los jueces es normal que, como poder autónomo que es, se elijan a sí mismos, conformen su propio consejo. La justicia no crea las leyes, la justicia se limita a aplicarlas. Y aplica unas leyes mal redactadas, mal planteadas. Es muy difícil interpretar muchas veces. Muchas veces, bueno, lo hemos visto ahora con la ley del solo sí es sí. Efectivamente. Que es un atrajo de ley. Se tiende a confundir legislación con derecho. No es exactamente lo mismo, son dos cosas distintas, pero en el caso de los jueces se les tiende a identificar como los que fabrican la ley. Y claro, como fabrican la ley tienen que venir directamente, su mandato directa o indirectamente del pueblo. No, los jueces no fabrican la ley, no la hacen ellos, la aplican, les guste o no les guste. Muchas veces la redactan mal y son unos chapuceros haciendo las leyes y luego tienen problemas de que no saben muy bien cómo aplicarlas y dos jueces te aplican la misma ley de manera distinta, ¿no? Pero la idea de que la justicia ha de ser autónoma porque su función, digamos, es técnica, no tiene más función que esa, no pueden inventarse una ley. Pongamos por caso que Pedro Sánchez mañana quisiese, no sé, facilitar a Esquerra Republicana la celebración de un referéndum en Cataluña, un referéndum de autodeterminación. Eso lo impide explícitamente la Constitución. Bien, pues ya un juez que es partidario de ese referéndum y decide que sí, que él ha pensado que es mucho mejor a pesar de lo que dice la Constitución. Bien, estaría prevaricando. No estaría haciendo la labor de juez, en una palabra. Pues con esto es extensible a prácticamente todo. Ahora que hemos tenido este escándalo de estas leyes que están soltando a agresores sexuales, pues lo mismo los jueces dicen, si no queremos hacerlo, pero la ley, tenemos que aplicar la ley. Y esto, para que el Poder Judicial se gobierne bien, tiene que estar
tiene que gozar de esa autonomía que consagra la propia Constitución. Ahora parece ser que el Partido Popular está de acuerdo, pero yo no tengo claro de que una vez vuelvan al gobierno vayan a estarlo. Es que es muy apetitoso ser el dueño de la carrera de los jueces. Sí, sin duda, cuando llegas al poder muchas veces la perspectiva cambia. El problema aquí es que es muy tentador para los políticos disponer de un poder extraordinario. Del político hay que desconfiar siempre, del poder hay que desconfiar siempre. No se le pueden dar prerrogativas o dejárselas en el aire porque las va a agarrar, y las va a agarrar siempre a costa de los demás. Y eso es lo que no dejó claro en este aspecto de la justicia la Constitución, de tal manera que llegó un político, uno con las cosas clarísimas, que era Felipe González, y hizo lo que en virtud de lo que son los políticos tenía que hacer, que era, si me puedo apoderar de esto, me lo voy a apoderar. Bien, debería cambiarse esa ley, que el Consejo General del Poder Judicial sea genuinamente autónomo. Puede haber vocales, obviamente, elegidos por el Congreso o por el Senado, pero ya está, que el control de ese Consejo sea autónomo, que no estén pensando en función de quién gobierne, vamos a tener un presidente del Consejo General del Poder Judicial. Un poco como si fuera una especie de trasunto del Constitucional, que es per se un tribunal político. Ahora estamos de nuevo con el Constitucional también, que quieren colocar, tienen que elegir a los dos que nombra el gobierno y los quieren nombrar ahora, a pesar de que tienen que entrar por tercios. Y el Consejo General del Poder Judicial no ha enviado los suyos, ¿no? Pero bueno, si te das cuenta, todos estos follones de la justicia se repiten de manera, que es una letanía. Si echamos un vistazo a la hemeroteca, los vemos que también los hubo con Zapatero, los hubo con Aznar, los ha habido siempre. Lo de ahora, lo único que es que la cosa está especialmente tirante, ¿no? Ahora es que son muchas cosas al mismo tiempo, sufre mucho nuestra arquitectura institucional, se hace yo creo que con un descaro mayor que en otras ocasiones, pero bueno, yo creo que al final voy haciendo una reflexión de este rato de diálogo que estamos teniendo, y para mí la conclusión es que hay mucho que hacer. O sea, tenemos que trabajar muchísimo, este país se lo merece, este país es un gran país y tenemos que trabajar mucho, y tenemos que trabajar la sociedad civil, y en eso estamos el Círculo de Empresarios. El Círculo de Empresarios es un firme creyente en la importancia de la sociedad civil, y todos los miembros trabajamos mucho para intentar poner nuestro granito de arena en esta sociedad. Sinceramente creo que en los últimos años han crecido mucho las iniciativas desde distintos focos, desde distintos puntos de vista, para crear un debate constructivo, para generar argumentos y dar datos a la sociedad para que la sociedad se movilice. Luego es muy difícil ese conocimiento. Yo ya he dicho que soy periodista como tú además eres un gran divulgador. Ese gap entre el conocimiento y la gran cantidad de iniciativas que hay entre las personas que saben, que hacen diagnóstico y que incluso ya tienen soluciones, que luego permee en la sociedad civil y que cree un estrato de opinión diferente al que impera, tenemos ahí muchísimo trabajo que hacer, Fernando. Es un trabajo lento. Siempre se dice pero no podemos esperar a llegar a ser una democracia, un régimen totalitario, ¿eh? No, o sea, por muy lento que sea. A veces se piensa. Yo hay dos políticos del siglo XX que me produjeron curiosidad desde que era niño, porque es que estaban en el poder cuando yo era niño. Uno era Ronald Reagan y el otro Margaret Thatcher, ¿no? Que eran, bueno, en aquel entonces eran genuinos villanos. Yo no era tan niña pero, ya, ¿eh? Sí, yo era un niño en aquel entonces, principios de los 80, ¿no? Y recuerdo que todo el mundo hablaba mal de ellos. Y claro, para mí eran malos, ¿no? Eran malvados. Pero curiosamente luego, cuando yo me hice más mayor, dije, pues sus países los dejaron en buenas condiciones, ¿no? ¿Cómo pudieron llegar al poder ambos? Bueno, pues fue un trabajo lento, bastante lento. Las transformaciones que se operaron en el Reino Unido durante los años 80 llevaron pues un trabajo tranquilamente de 20 o 25 años, de muchísima dedicación por parte de los que creen en las sociedades abiertas, en la democracia, en los mercados abiertos, en el imperio de la ley, porque al final realmente lo que hace que un país funcione y que hace que sus habitantes vivan libres y prósperos son 4 o 5 recetas. La diferencia entre imponer un sistema totalitario como el que rige, qué sé yo, en Cuba o en Venezuela,
y un país libre, lo que hace que un país sea libre y próspero, cualquier país europeo, de Europa Occidental, son 4 o 5 cosas, respetar la ley, es no molestar al que produce y no ponerle trabas o más de las necesarias, es que los políticos no sean corruptos, es que impere la libertad de expresión y la libertad de prensa, en fin, las libertades tradicionales, y ya está, no hace falta mucho más, que los impuestos no sean confiscatorios, que la regulación no sea asfixiante, y fuera, si la sociedad hace el resto. Eso que decían los liberales del siglo XIX, ¿no? Le bomba de Lui-même, ¿no? El mundo va por sí mismo. España salió de una posguerra tremenda y se convirtió en apenas 10 años, quizá menos, en los años 60, en la 18ª o 9ª potencia industrial del mundo. ¿Cómo lo pudo hacer? Bueno, pues simplemente se liberaron las fuerzas productivas del país. Y 10 años más tarde pasó de vivir en una dictadura a una democracia, sin grandes problemas. Aquí no hubo una segunda guerra civil. Y de nuevo se dejó hacer al país. Pero no les pongas pegas, la gente produce sola. La gente se interactúa sola. Es la diferencia entre ver la sociedad de manera paternalista y dirigista, que es como la ve el gobierno que tenemos ahora. La sociedad hay que transformarla desde arriba porque la sociedad está equivocada, los españoles están equivocados y yo les tengo que decir cómo hacer las cosas, y verla desde un punto de vista más liberal. Es que cada uno haga su vida, mientras todos respeten la ley. Yo no me tengo que meter en la vida de los demás, ¿no? Tenemos nuestra Constitución, que nos ha funcionado los últimos 40 y tantos años, puede seguir funcionándonos mucho más. Si te fijas, una de las cosas que empezaron atacándose hace unos años, cuando toda esta decadencia empezó, fue la propia Constitución. No sé si lo recuerdas, allá por 2014-2015. Sí, la Constitución, la monarquía, todas nuestras instituciones más potentes han sido atacadas desde el gobierno y desde los partidos que apoyan al gobierno. Eso es un tema muy preocupante, ¿eh? Se está rompiendo, en cierta medida, esos consensos de finales de los 70 que alumbraron una etapa de la historia de España bastante próspera. Bueno, desde el punto de vista material, la mejor de todas. A poco que conozcamos bien la historia de nuestro país, vamos, nunca hemos sido tantos teniendo tanto como en los últimos 50 años, ¿no? España hoy tiene 47 millones de habitantes, que si eso se lo contamos a nuestros antepasados, lo primero que nos hubieran preguntado, ¿y qué coméis? Porque nuestra tierra da muy poco, ¿no? Bueno, pues simplemente el país se fue globalizando y se incorporó en la Unión Europea, en fin, una serie de reformas desde la estabilización del 59 que hicieron de un país aislado, machacado por una guerra civil, sometido a las peores políticas económicas posibles, que eran las de Falange Española, las del Movimiento Nacional. Bien, se incorporó en el primer mundo en muy poco tiempo, respetando escrupulosamente la ley, e incluso salió de la dictadura de una forma modélica, yendo de una ley a otra ley. Todas esas cosas que, caray, si se hicieron bien hay que decirlo, son las que se pusieron en solfa a partir de año 2012, 2013, 2014, la irrupción de Podemos. Bien, todo ese mundillo es el que llegó al poder en 2019. Es normal que la labor de demolición la quieran hacer desde arriba. Ahora bien, dicho esto, creo que el sistema está resistiendo bastante bien. Ahí tenemos la figura del rey, que yo creo que ha sido la más, y con razón en el caso de su padre, ¿no? Pero la más castigada de todas. Pero bueno, el padre se retiró, abdicó, vino el hijo, y no le están dejando ni apenas salir en la televisión. No sé, yo antes veía mucho más al rey, recuerdo, ahora apenas se le da aire, pues por razones que conocemos. No sé si decía Pedro Sánchez el otro día que uno de sus grandes legados iba a ser recuperar la luminosidad de la República, ¿no? Pues por favor, que no nos lleve ahí. No sé a qué república se refiere. No sé si se estaba refiriendo a la República Francesa, la italiana, la alemana, porque si es la Segunda República fue breve y trágica. Pero bueno, ahí nos entraríamos ya más en temas culturales, de cómo la batalla cultural se le han dado muchísimo mejor. En la batalla cultural es un reto fuerte que tenemos también. Es muy difícil que la gente se crea que verdaderamente hay instrumentos, tecnologías, plataformas informativas capaces de manipular la información de todo un país. Está demostrado, se ha publicado, hay datos, se ha visto cómo Rusia ha interferido en procesos electorales y cómo hay guerra internacional sencillamente con lo que se llaman fake news. Yo lo llamo bulos porque si son news no son fake, entonces en español tenemos la palabra bulos. Tenemos una palabra más bonita todavía.
Paparrucha. Paparrucha. Bueno, Dice, pues, estas son paparruchas, que son habladurías, ¿no? Entre bulos y paparruchas, y la gente no es capaz de comprender que manejan nuestra opinión a golpe de tecnología. Tú que eres un experto, que te pasas el día recorriendo las calles y hablando de todo y llegando a la gente, ¿cómo podemos transmitir verdaderamente este riesgo que tenemos de que somos más manipulables que nunca? Oye, yo creo que se transmite solo, ¿no? El gran cambio que ha habido en los últimos años es que hemos pasado de recibir la información en una pantalla de cristal que estaba en el salón de casa a recibirla en algo que tenemos todos en el bolsillo, ¿no? Todo nos entra por aquí, nos entran los textos, nos entra el vídeo y nos entra el audio. Es el dispositivo completo, el teléfono móvil, conectado las 24 horas a una red de alta velocidad de datos. Bien, quien domina esa tecnología domina el mercado de la información, no hay que darle muchas más vueltas. La televisión más grande del mundo hoy en día no es la CBS ni la CNN, es YouTube. Esa es la verdad, es la que todos consultamos en alguna ocasión. Lo vemos especialmente en las generaciones más jóvenes, ¿no? Que no saben ni lo que es la televisión ya. Bien, llegar por ahí es por donde se debe de llegar, que es lo que algunos han entendido y otros no han entendido. Curiosamente los dictadores lo han entendido rápido. Vladimir Putin apostó por la tecnología desde el primer momento. Aquí estaban hace unos años, todavía lo estoy recordando, en el año 2015 hablaban de las subastas de las CDTs, ¿no? Todavía valía dinero. Hoy nadie quiere eso, evidentemente, pero que hasta en eso muchos han llegado tarde, pensando que había que invertir donde no había que hacerlo. El futuro estaba por otro sitio que ya se podía ver entonces, y hoy en día lo tenemos muy a la vista. Y ahí sí que de nuevo, si es que al final todo está abajo. Hemos visto cómo surgía de la propia sociedad, surgían comunicadores de todos los tipos. El caso de los famosos youtubers entre los jóvenes, pero los tenemos en Twitch. Ha aparecido el fenómeno del podcasting, ¿no? Que es la radio online. Caray, todo esto no estaba planificado. Es que las cosas aparecen sin que estén planificadas. Esto estoy convencido que a los gobiernos, especialmente al nuestro, le duele mucho, porque no es dirigible. Nuestro gobierno se mueve muy bien en este campo. Yo no creo que lo duela tanto. Encontrar una herramienta muy potente para transmitir sus mensajes. Nuestro gobierno se mueve bien en el modelo mediático antiguo. A veces olvidamos que nuestro gobierno está ahí con 120 escaños. Es decir, y que si vuelve a las elecciones y las gana de nuevo, las ganaría con 120 o con alguno menos. Es decir, no está llegando. Si te fijas, en las elecciones de 2019 hubo dos, el 28 de abril y el 10 de noviembre. Entre medias, 6 meses. En 6 meses, Pedro Sánchez palmó medio millón de votos, más de medio millón de votos y 3 escaños. Teniéndolo todo a favor, todo. Tenía los principales medios de comunicación de su lado. Llevaba un año en el gobierno, el año de la luna de miel, no había empezado la pandemia, la economía iba más o menos bien y perdió más de medio millón de votos. Esa es la realidad, significa que algo le está fallando. Es decir, que quizá la apuesta que ha hecho por los medios tradicionales no es la adecuada, por las portadas unificadas. Recordarás aquel Salimos Más Fuertes, ¿no? Que eran los periódicos, aquel día en el kiosco, que daba vergüenza ajena. ¿Queda alguien ahí fuera que compre el periódico por la mañana? Pregunto. Yo el otro día intenté buscarlo en Barajas y no había periódicos. ¿Queda alguien que vea la tele? Es que eso es otra de las cosas, que vea el telediario, que no sea un jubilado que está en un pueblecito. Mira, esa es la vía por la que está, pero si no se le ha ocurrido mejor idea a Pedro Sánchez que hacerse un documental y no ha encontrado quien se lo emita. Pero si extendemos esta tesis tuya a sus socios de gobierno, ¿la mantienes también? ¿Cómo a sus socios de gobierno? ¿Cuál de ellos? ¿A Podemos? Podemos es mucho más, en inglés se dice grassroots, es decir, mucho más de abajo. Y es el gobierno. Ellos empezaron, sí, son gobierno. Pero claro, teniendo en cuenta que Podemos como tal ha dejado de ser, es un partido no ya en decadencia, sino en disolución, han aparecido partidillos, una parte se les fue a las regiones y, bueno, tienen ya 2 liderazgos claros, pero aun con todas, vemos el caso de Pablo Iglesias, se está atacando y atacando desde donde debe hacerlo. Si te fijas, el año pasado, cuando dijo aquello del podcast, que él al final iba a quedar para eso, estaba muy bien tirado lo que iba a hacer. Pablo Iglesias, a diferencia de otros políticos, sí que empezó de abajo. Empezó haciendo un programilla, la tuerca, en YouTube, que no veía nadie, luego empezó a ver cada vez más gente, eso le dio el salto a los medios grandes, y él entiende el poder que tienen las redes sociales, el poder que tienen las plataformas de vídeo online, el poder que tiene ser machacón con las ideas. Si repites mucho una cosa, algo va quedando, es la lluvia fina.
Pero lo hacen bien, entonces. Claro, Está dando la sí, razón, por supuesto al que hacen bien. Sí, pero hemos más empezado Podemos, discrepando. más Podemos que el PSOE, más Podemos que el PSOE. Está costando. El PSOE vive un poco anclado en sus buenos tiempos, ¿no? Es, bueno, pues si controlamos al país y hacen una editorial, hubo un tiempo que los editoriales del país derribaban ministros. Eso hace muchos años. Eso ya desapareció. Afortunadamente, ojo, o se pelean por lo de Televisión Española. Es que en Televisión Española han dicho otra cosa, pero alguien ve Televisión Española. Es así, la vida, nuestra vida diaria orbita en torno a las partes de la radio y los telediarios de la noche, ¿no? Ojo, fue el centro de nuestra vida informativa hace no tantos años, pero ya no lo es. Luego, si quieres enviar un mensaje, tienes que hacerlo a través de las nuevas vías y con los nuevos métodos, y estar en todas las redes sociales y ser machacón con la idea, y sobre todo, y eso es importante, que estés dispuesto a no cansarte. No hace falta ni siquiera que la idea sea buena. Ahí tenemos el caso de Podemos, cuyas ideas son de casquero, pero como insisten mucho con ellas, bueno, pues terminan calando. Por ejemplo, recordarás cuando les dio la perra de que había que nacionalizar la banca y las eléctricas. Estaban con eso como Mateo con la guitarra, a todas horas. Todo se iba a solucionar con la banca pública, estatal, y las eléctricas estatales. Bueno, pues curiosamente algo ha quedado de aquello, porque han terminado metiéndoles un rejonazo fiscal espectacular. Ahora, que por cierto no ha gustado nada, pues evidentemente a quienes van a tener lo que pagar, que seremos todos nosotros, aunque, bueno, la idea común es que los impuestos de una empresa paga los impuestos ella y no los repercute a sus clientes. Pero esa idea de que hay que expropiar y nacionalizar las bancos y eléctricas la han terminado convirtiendo en un impuesto, y no solo es que no haya pasado nada, sino que mucha gente ha aplaudido. Significa que todas esas ideas las han ido metiendo así, poquito a poquito, poquito a poquito. Hace 25 años era al contrario, estábamos todos deseando que hubiera competencia en las eléctricas, que abriesen los cielos y pudiésemos volar más barato, que privatizasen Telefónica y hubiese más operadoras, ¿te acuerdas? El ambiente en los años 90. Bien, en los últimos años hemos vivido el ambiente opuesto. Y ha sido todo a base de insistencia, pum, la lluvia fina, esa, la gota malaya. Bueno, si se quieren cambiar las cosas, se tiene que apostar por lo mismo, pero a sabiendas de que va a ser un proceso de largo plazo, que no se va a obtener mañana, que no vamos a ver los cambios mañana. Que una sociedad requiere que vayas lentamente y que seas muy didáctico. En todo caso, Fernando, yo creo que es muy importante que tengamos conciencia de lo debilitada que está nuestra arquitectura institucional y cómo nuestras instituciones han de ser más fuertes y más independientes, porque para que nuestra democracia sea fuerte tenemos que tener este contrapeso de poderes, esta arquitectura compleja y clara que dé garantías al ciudadano, en la que haya transparencia, en la que exista una rendición de cuentas que hoy brilla por su ausencia. Bueno, no puede haber rendición de cuentas si lo que tú estás haciendo sabes que te puede costar el poder. Al final todo es eso. Todo es mantenerse en la Moncloa. Y lo que hemos descubierto con Pedro Sánchez, ojo, hubo algunos, Albert Rivera lo dijo, va a estar dispuesto a cualquier cosa, y tenía razón, en este caso lo vio claro, hubo pocos que lo vieron tan claro hace unos años. Está dispuesto a lo que sea, a lo que haga falta, y esto necesita pasar por encima de algunas instituciones, lo acabamos de ver con la justicia, pero la que sea necesaria. ¿Qué tengo? ¿Que saltarme esto? Pues tengo incluso que bordear el Código Penal o la Constitución. Pues lo haré sin ningún problema. De ahí volvemos de nuevo al origen, que es de nuevo la justicia. Su obsesión, la obsesión que tienen con la justicia es malsana. Realmente malsana. Y cuando tú estás obsesionado con el juez es porque o quieres comprarlo o quieres quitarlo de ahí. Porque el juez sabes que te va a frenar. Las instituciones a fin de cuentas te frenan. Las instituciones que tenemos, bueno, en España, en cualquier democracia, bueno, las conocemos bien, ¿no? Pero hay instituciones naturales, estas de las que hablaba Hayek, ¿no? Que si la familia, que si el dinero. La institución del dinero, por ejemplo, una de las primeras cosas que hacen los dictadores es devastarla, es generar inflación. Lo vimos con el Bolívar, ¿no? Se acabó, los venezolanos andaban recogiendo basura por la calle, no había nada en las tiendas, y es porque se habían cargado el dinero como institución, porque el dinero era un valladar, era un problema, ¿no? Como que yo no puedo gastar lo que quiera, lo que hacen en Argentina, gobierno tras gobierno, ¿no? Bueno, pues con esto les pasa exactamente lo mismo. Estas son mis intenciones y mis ambiciones, y si por delante hay alguna institución, me la cargo.
o la voy orillando hasta acabar con ella, la voy desprestigiando. Es lo que se ha hecho, vamos, de manera clarísima, y volviendo sobre lo que decíamos antes del rey, con la corona. Ha habido toda una operación para acabar con la institución, para ponerla en solfa, para que si el día de mañana hay un referéndum, pues que el español ya venga debidamente aleccionado para que vote en contra. Son campañas de mentalización muy potentes que hacen que verdaderamente unos mensajes lleguen y se impongan a otros, y además en un tono bastante bronco y poco riguroso. Adela Cortina dice que lo que hace falta en este momento es ética, y una ética muy sencilla, como casi todo lo que ella explica. Dice que tenemos que dejar, fíjate lo importante que es el lenguaje, por eso la importancia de la comunicación. Hay que dejar de hablar de enemigos para hablar de contrincantes, no enemigos, somos contrincantes. Tener la exactitud de la palabra, del término, para entrar en un diálogo, en un consenso, en un cuadro común en el que todos podamos jugar, es fundamental. Yo tengo la sensación de que las piezas del juego se han puesto fuera del marco. Entonces, cuando quieres hablar o establecer un diálogo con un marco, el que sea, es imposible, porque ya hay tantas piezas fuera del marco que nadie entra al discurso de la convivencia, de unas normas. Se ha visto bien en cómo se han perdido las formas en parlamentos, en general en las instituciones, en ayuntamientos, en comunidades autónomas, como, si bien es cierto que los políticos tienen que discutir entre ellos, y es bueno que lo hagan y que empleen a veces lenguaje grueso, lo que hemos visto en los últimos años no se había visto nunca, que se insultan directamente con, bueno, no de reproducir las palabras, pero todos las conocemos, ¿no? Con palabrotas, caray, que están, se dicen tacos entre ellos, en algunos puntos piensas que va a estallar la violencia física en cualquier momento, y esto lo hemos visto en sede parlamentaria. Unos insultos continuos, unas apelaciones a lo más bajo de la condición humana, ¿no? Caras desencajadas, tú eres un fascista, tú eres un tal. Hombre, no, en fin, que no somos un país bananero, que sabemos cuáles son las reglas de juego, son iguales para todos. Todo el mundo tiene. Una de las grandezas de la España del 78, esta que tiene ahora tan mala fama, es que dio cabida a todo el mundo. En la Espada del 78 teníamos unos valores comunes por los sí, que todos una de las grandezas de nuestro sistema es que da cabida a todo el mundo. Aquí caben todos. España es una monarquía que acepta a los republicanos. España se puede ser republicano y se puede salir con una bandera republicana en la calle. No ha sido necesario hacer una ley de defensa de la monarquía como la República sí tuvo que hacer una ley de defensa de la República en los años 30. En 1933 o 34 estaba prohibido ser monárquico en España, por lo menos no podía serlo en tu casa, ¿no? Pero no en la calle. No podías, el rey por supuesto tenía prohibida la entrada en el país, y en este caso no ha sido así, al contrario, se puede ir directamente, que se puede ser independentista sin ningún problema y pedir abiertamente, y me parece muy bien que así sea, pues yo quiero la independencia de Cataluña de las Batuecas, de cualquier sitio. Podemos hacerlo. Bien, todos tenemos cabida, y eso se veía en las Cortes y se observaban al menos las formas parlamentarias. Eso se ha perdido. Lo hemos visto en ayuntamientos principales, sobre todo en grandes ciudades como Madrid o como Barcelona. De nuevo estamos en las mismas. Vamos a romper algo que funciona, que es algo que no entiendo bien, solo para que un grupo de políticos que están persuadidos de que lo que ellos tienen en la cabeza va a funcionar mejor, puedan gobernar con un poder absoluto o cuasi absoluto. Pero la cosa va de esto. Hace unos años decía Pablo Iglesias que el problema de España era el candado del 78. Lo decía bien, ¿eh? Decía, es que esto es un candado, es que mientras esté no podemos pasar. El candado lo tenemos que volar, porque si no, no podremos imponer lo que queremos imponer nosotros, que es una república democrática, bla, 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 en fin. Ya sabes el tipo de palabras que utilizan ellos, ¿no? Que por lo general significan lo contrario de lo que aparece en el diccionario. Bien, siguen con la misma historia. El problema es que saltar el candado del 78 es complicado, porque a pesar de todo, la sociedad española sigue siendo una sociedad de consenso. Nuestro país es muy pacífico, si discutimos de política lo hacemos de buen grado.
Tenemos un familiar que no opina como nosotros y discutimos sin necesidad de pegarnos, ni insultarnos, ni nada de eso. Es decir, la urbanidad no se ha perdido. Lo que tenemos es en la cabeza, pues no sé cómo llamarlos, sin ofenderles, unos iluminados, esencialmente, que son los que han traído, primero, este pesimismo generalizado, este fatalismo de vamos a peor, somos lo peor, y aquí o hacemos un cambio radical o vamos directos al desastre. Y luego estos enfrentamientos continuos, la recuperación del pasado continua, la obsesión con el pasado, lo que se está haciendo con la guerra civil, con la figura de Franco, que es omnipresente. Creo que no se había hablado tanto de Franco desde los 70, como se habla ahora. En una España que apenas recuerda a Franco, porque yo no le puedo recordar por una cuestión de edad, pero es que incluso los que le recuerdan te hablan de él cuando eran niños. Es que claro, Franco pasó a mejor vida hace casi medio siglo. Bien, utilizando todos esos artefactos para crear división, porque sobre un país dividido consideran que se podrán salir con la suya. Este fue el origen de todo, y ahora tenemos los resultados. ¿Va a durar esto? Pues no tengo ni idea, pero el que venga después de esto va a tener un trabajo de coser heridas que se han ido formando de manera innecesaria, ¿no? Eso nos va a dar pie a otra conversación en el futuro, porque verdaderamente el trabajo del que venga va a tener que ser heroico y veremos, iremos viendo. Yo te agradezco muchísimo que hayas participado en esta conversación del Círculo de Empresarios. Fernando, muchísimas gracias por participar en esta conversación del Círculo de Empresarios. Es verdaderamente un placer poder conversar contigo. Son muchos los temas que han salido. Ahí me gustaría cerrar con una idea que tú has dicho y que además coincide con el contenido de uno de los últimos informes, de uno de los últimos documentos que hicimos en el Grupo de Trabajo de Relaciones Institucionales. Había una frase que además era del Rey, que decía, darnos la mano y no la espalda, ¿eh? Y hacía alusión también a este divorcio que tú has apuntado entre lo que es la sociedad, una sociedad dialogante, una sociedad que consensúa, una sociedad que llega a acuerdos en su vida normal, frente a unos políticos encrispados, que no saben llegar a acuerdos. Este es un punto que me gustaría destacar para el cierre de esta conversación. Bueno, lo que tenemos es una sociedad que le gusta la España de nuestros días. En líneas generales, a todo el mundo le gusta su propio país, sabe que es un país libre, un país donde, a pesar de los impuestos que son demasiado altos, se puede prosperar, uno puede hacer su vida con bastante libertad, pero frente a eso, frente a una población que está a gusto con el país en el que vive y con los derechos de los que disfruta y las libertades de las que tiene, nos encontramos una clase política que, en buena medida, quiere dinamitar este sistema. Y eso es lo que no hay quien lo entienda. Es como si nos fuésemos a Estados Unidos y nos encontrásemos que son pues uno de los partidos, el demócrata o el republicano, que quiere acabar con el sistema y quiere liquidar la Constitución de 1789. Nos sorprenderíamos, ¿no? Y quiere acabar con el presidente y colocar ahí un rey. Bueno, nos encontramos exactamente la misma en España, con concretamente un gobierno ahora mismo que no está de acuerdo con el sistema político que le legitima. Y tampoco está de acuerdo con lo que el español de a pie le parece bien. Y es, yo creo que quizá por un exceso de politización, es decir, de politización de la parte alta de la sociedad y la mediática. El español medio, por fortuna, no está muy politizado. Se dedica a sus cosas, a sus temas, a sus asuntos privados, a sus afanes, como debe de ser, a sus negocios. Un país que está poco politizado es un país feliz. Es un país que está a sus temas, que uno va a Suiza y abre el Zürcher Zeitung, por ejemplo, y se encuentra que las noticias son económicas, y es de hobbies, películas, teatro, en fin, las cosas que hacen que vivir sea algo maravilloso. Llega, en cambio, a un país como el nuestro, abre el periódico y no hay más que político, otro político, otro político, otro político, peleas, no sé qué. Ese es un país que está empezando a decir, estamos condenados. Es decir, que la política sea una cuestión, bueno, pues de administrar nuestros impuestos y poco más. No necesitamos, realmente no creo que el español medio pida mucho más. No está pidiendo que desenterremos nuestra historia y nos tiremos los muertos. No está pidiendo que
ciertos derechos y libertades que teníamos nos los arrebaten, en nombre, por ejemplo, de la corrección política, como se está haciendo últimamente. Se vive, y lo sabemos bien, una caza de brujas en muchos ámbitos. Hoy vivimos el periodo, la era dorada, no de la censura, sino de la autocensura, que es todavía peor. Bien, todas estas cosas nos han venido desde arriba, y abajo molestan. Que gustaba tanto a Pablo Iglesias, los de arriba y los de abajo. Bien, el divorcio entre los de arriba y los de abajo nunca ha sido más grande de lo que tenemos ahora mismo. Yo, como soy optimista de naturaleza, espero que esto se vaya resolviendo, porque al final todo se resuelve, ¿no? Y que se resuelva en la dirección adecuada, porque a pesar de todo, España sigue siendo un país de gente de cierta edad, con vidas privadas muy ricas y muy interesantes, que no tiene ningún interés en darle la vuelta a todo esto sin saber muy bien lo que viene después. Sí, lo sabemos. Sí, es lo que yo creo. Desgraciadamente, Es lo que sí yo lo creo, sabemos. vamos, lo que palpo en la calle. Fernando, con esa frase cerramos nuestra conversación. Ha sido un verdadero placer compartir contigo este rato. He aprendido mucho, como no podía ser de otra manera. Hemos coincidido, hemos discrepado. Y bueno, espero que nuestro mensaje llegue a la sociedad, a esta sociedad feliz que tú apuntas en tu intervención. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carmen.